Amados hermanos, el Dios Trino al que nosotros adoramos es un Dios que es una comunidad en sí mismo. Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero un solo Dios. Tres personas, un solo Dios que vive en una perfecta armonía y que vive en una perfecta comunidad. En esa divina Trinidad. Y como nosotros, sus criaturas, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él, eso explica por qué los seres humanos somos personas sociales, somos personas comunitarias, somos personas que buscan vivir siempre en comunidad. Y todos nosotros somos miembros de diferentes comunidades, desde la comunidad más básica que hay. ¿Cuál es la comunidad básica de la sociedad? La familia. La familia, ¿verdad? Desde esa comunidad básica que hay hasta la gran comunidad que es toda la civilización humana que está alrededor de todo el mundo, pasando en medio de muchas otras comunidades, como son la escuela, como es la iglesia, como es la colonia en la que vivimos, el equipo de fútbol en el que jugamos, o de básquetbol, o de cualquier otra cosa. Dios nos ha invitado a ser parte también de una comunidad dentro de su reino, que es la iglesia. La iglesia, hermanos, no es el reino de Dios, pero la iglesia es parte del reino de Dios. Esta comunidad, igual que las otras que mencioné hace un momento, está formada por miembros quienes comparten dentro de los límites del ser humano. Compartimos también esa característica que tiene la Trinidad, en la cual creemos, de ser muchos, pero ser uno al mismo tiempo, dentro de los límites en los que se puede hacer esa comparación. Y fíjense que de eso precisamente es de lo que habla el texto que acabamos de leer hace un momento. Y yo voy a tratar de dividir este texto en algunos subtemas que yo tengo preparado, que a lo mejor son 3 o 4 subtemas. Déjenme ver aquí mi acordeón, mis apuntes, y son tres temas de los que vamos a hablar, de lo que habla este texto. El primero de ellos, el primero que quiero abordar: cada miembro de esta comunidad llamada iglesia debe autoevaluarse. Si ustedes regresan a su Biblia, les voy a pedir que la tengan abierta, que no la cierren, ahí donde leímos hace un momento, Romanos capítulo 12, en el versículo 13. Si ustedes regresan a ese versículo, van a ver que el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta, comienza diciendo de esta manera. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, va a comenzar a decir algo ahí. Fíjense que Pablo está usando aquí, no suena, a lo mejor la expresión no suena muy autoritaria, que digamos, no suena muy fuerte, que digamos, pero en realidad Pablo está echando mano de su autoridad como apóstol. Cuando dice: digo pues, por la gracia que me es dada, está diciendo, en otras palabras, les voy a decir lo que les voy a decir por la gracia que me fue otorgada, y que me fue otorgada por el Señor Jesucristo. Recordemos que, a diferencia de los otros apóstoles como Pedro, Juan, Felipe y todos los demás, en el caso de Pablo no fue llamado por el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo resucitado. Cuando Pablo iba en aquel camino, ¿de dónde a dónde iba Pablo? Iba a Damasco. ¿Y de dónde venía? De Jerusalén. Así es, en ese camino en el que iba de Jerusalén a Damasco. ¿Y a qué iba Damasco? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué iba? A encarcelar a los cristianos. Sí, encarcelar a aquellos que eran del camino, que seguían al Señor Jesucristo. Y es allí en ese camino que el Señor se le presenta, se le aparece y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues?
Fíjense qué interesante, qué interesante. Quiero salirme un poquito del texto que leímos ahorita, solamente para resaltar este punto. El Señor Jesucristo no le dijo a Pablo, Pablo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No le dijo, Pablo, ¿por qué persigues a los cristianos? Le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues a mí? Y bueno, sabemos que a partir de eso, desde el diálogo, de ese encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo, él se convierte totalmente, pasa de ser un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de Jesucristo, a ser a lo mejor el apóstol más encumioso que hubo, el apóstol que más viajó, que más fundó iglesias, el apóstol del cual tenemos más teología, ese fue Pablo. Entonces, aquí en el versículo 3 del capítulo 12 de la carta a los romanos, tal parece que Pablo echa mano de esa autoridad y les dice a los romanos, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, en otras palabras, por la autoridad que me ha sido dada. Gracias, hija, gracias. Les digo por esa autoridad, y entonces viene la exhortación que él le va a hacer, que le quiere hacer a aquellas personas a las que se está escribiendo, a aquellos miembros de aquella naciente iglesia en Roma. Les dice que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener. Y yo estoy seguro que Pablo no escribía esto solo porque sí, sino porque la cultura helenizada quiere decir de los griegos, pues influida por los griegos, en que ellos vivían tanto en esa cultura griega como en la cultura de los judíos también, se valoraba mucho el yo. Igualito que lo que pasa hoy, en el tiempo en el que estamos viviendo, se valora tanto el yo, se valora tanto la autoestima, se valora tanto la opinión que tú tienes de ti mismo, que a veces las personas allá en la Roma del siglo I y en la Jalapa del siglo XXI, a veces caemos en el error, a veces caemos en la equivocación de sobrevalorarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Miren, cuando se trata de darnos el valor que nosotros tenemos, el valor que cada uno tiene, debemos evitar dos extremos destructivos. Un extremo destructivo es cuando alguien piensa, yo no valgo nada, yo no tengo nada importante, yo no sirvo para nada, yo veo que otras personas sí pueden hacer determinadas cosas, pero yo no puedo. Y ese es un extremo destructivo. Y hay otro extremo destructivo, que es cuando pensamos que somos buenazos para todo, que somos lo máximo. Somos así como pieza hecha a mano y única, no repetible. Ese es un extremo destructivo. Y tal parece que aquellos hermanos de Roma precisamente estaban cayendo en ese extremo, no en el de subvalorarse, sino en el de sobrevalorarse y probablemente sobrevalorar aquellos dones que Dios les había dado. Y entonces él dice, no tengan un más alto concepto de ustedes que el que deben de tener, sino piensen de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, que es de lo que voy a hablar enseguida, debemos autoevaluarnos constantemente y tener un correcto concepto de nosotros mismos como parte de ese cuerpo. Autoevaluarme significa conocer el lugar que Dios en su gracia y en su soberanía me ha dado dentro de su cuerpo. El rol o el papel que me ha mandado desempeñar, y esto debemos hacerlo con cordura, considerando las capacidades que Dios nos ha dado. Si yo les preguntara a ustedes ahorita, hermanos, si yo les preguntara, y me fuera así uno por uno, voy a comenzar aquí con la hermana que está hasta el frente y luego voy a ir uno por uno con cada uno. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es la capacidad especial que Dios te ha dado para servir?
No es cierto, no les voy a preguntar, vamos a tardar mucho. Sí, pero sí quiero que ustedes se lo pregunten. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado dentro de su iglesia? ¿Y cómo estás valorando ese ese don que Dios te ha dado? ¿Cómo lo estás valorando? ¿Le estás dando la importancia que tiene? O a lo mejor estás haciendo lo que aquel hombre de la parábola que contó el Señor Jesucristo cuando cuenta la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan que había uno, él contaba la historia de un rey que se iba de viaje y entonces le reparte a 3 de sus siervos, a unos 5 talentos, a otros 2 talentos y a otro 1 talento? Después, cuando él regresa, les pide cuentas a sus siervos y va llamando a cada uno. Viene el que tenía 5 talentos y le dice: mi señor, aquí están tus 5 talentos más otros 5 que gané al poder a trabajar estos talentos. Y se acuerdan de la expresión de aquel señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llama que le había dado 2 talentos. Y le dice: Señor, aquí están los 2 talentos que me diste y otros 2 que gané. Y la respuesta es exactamente la misma: bien, buen siervo y fiel. Lo mismo. Viene aquel que le había dado 1 talento y le dice: Señor, tuve miedo y enterré tu talento, pero aquí lo tienes, aquí está. Y se acuerdan también de cuál fue la respuesta del Señor: siervo malo e infiel. Es lo que le dice. Y aquel hombre le estaba devolviendo su talento. No es que lo hubiera perdido, no es que se lo hubiera robado, no es que lo hubiera malgastado, simplemente lo enterró y le dice: aquí está tu talento, siervo malo e infiel. Bueno, hermanos, si yo te preguntara ¿cuál es el talento o los talentos que Dios te ha dado? El don o los dones que Dios te ha dado para ponerlos al servicio de su reino, para ponerlos al servicio de, número 1, ¿lo identificas? Tú puedes decir que es tal el don que el Señor me ha dado, o los, no tiene que ser necesariamente uno, los dones que el Señor me ha dado. Número 1, lo identificas o los identificas. Y número 2, los estás trabajando para la gloria del rey, para la gloria del reino, o lo tienes por ahí enterrado. Cada quien respóndale eso al Señor. Pero de esto comienza a hablar Pablo. Y por eso dice: los exhorto, les digo por la gracia que me es dada, que no tengan más alto concepto de sí que deben tener de acuerdo con la medida de la gracia que Dios les ha dado. Entonces, ese es mi punto número 1. Como miembros que somos del cuerpo de Cristo, debemos estarnos autoevaluando constantemente, preguntándole al Señor en oración, porque a lo mejor sí identifico mi don, a lo mejor sí que estoy trabajando en mi don, pero a lo mejor no lo estoy trabajando como debería de trabajar. O a lo mejor tengo que usarlo de otra manera diferente, o a lo mejor hay otros dones que ni siquiera me he dado cuenta que el Señor me ha dado, y ahí están, y el Señor ya me los dio, y entonces yo tengo que usarlos. Eso es el evaluarlos. El segundo punto, que para mí es el central en este texto, el anterior fue como parte de la introducción, lo encontramos en los versículos 4 y 5. Nuevamente les pido que vayan a su Biblia con su vista. Dice el versículo 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Les pido un favor: si la Biblia que tienen en su mano es suya y tienen por allí una pluma o un lápiz o un resaltador, ¿pudieran por favor subrayar la frase donde dice y todos miembros los unos de los otros? Si pueden subrayarla, yo les pediría que la subrayen. Solamente esa frase: y todos miembros los unos de los otros. A ver, Pablo va a comenzar a usar aquí una metáfora. Va a comenzar a usar algo que es como una comparación, que no es de veras, pero que sirve mucho para la enseñanza, una metáfora.
Y esa metáfora tiene que ver con el cuerpo humano. Esta misma metáfora Pablo la va a retomar también en 1 Corintios capítulo 12, y así como que la va a ampliar todavía más. Pero aquí comienza a usar esa metáfora y dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, a ver, nuestro cuerpo humano, Pablo está usando esa idea solamente para empezar a explicar lo que realmente quiere explicar. Nosotros tenemos muchos miembros, tenemos muchos órganos diferentes, órganos que tienen diferentes funciones, órganos que sirven para diferentes cosas, pero ¿cuántos cuerpos tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuántos cuerpos tenemos? Uno, ¿verdad? Sí, son muchos miembros. Tengo 20 dedos, 10 en las manos y 10 en los pies. Tengo 2 manos, tengo 2 ojos, tengo 2 riñones, tengo 2 pulmones y así. Tengo un chorro de miembros, muchos miembros, pero no quiere decir que tengo muchos cuerpos. Soy un solo cuerpo. Yo todavía no conozco a nadie en su sano juicio que diga, tengo demasiados miembros. O sea, como para qué necesito 20 dedos. A lo mejor con la mitad está bien, ¿no? 5 en una mano y 5 en los pies, y ya con eso bastaría. Son demasiados miembros los que tengo. Yo no conozco a nadie que piense de esa manera. O alguien que diga, como para qué quiero 2 riñones, con uno puedo vivir perfectamente bien. Vendo uno y me gano una lana, y con el otro puedo vivir perfectamente bien. Por cierto, eso ocurre. Hay gente que sí vende sus riñones. Tristemente. Pero bueno, yo no conozco a nadie que diga así, o como para qué tengo 2 orejas, además me gustan mis orejas, mejor me corto una y casi nada más me tengo que tapar la otra. Nadie piensa de esa manera. Nadie pensaría, tengo demasiados miembros. No, los necesitamos a cada uno de ellos. El dedo chiquito del pie izquierdo lo necesitamos. Tiene una función y lo apreciamos porque entendemos que tiene una función. Esa es la metáfora que Pablo está usando. Y dice entonces, así nosotros, versículo 4, porque de la manera que en un pueblo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Hermanos, cuando la palabra de Dios está hablando aquí del cuerpo de Cristo, está hablando de ti y de mí. Está hablando de nosotros. Nosotros aquí en esta iglesia local, Fuente de Vida, somos el cuerpo de Cristo. No solamente toda la iglesia universal, sí, toda la iglesia alrededor de todo el mundo, somos el cuerpo de Cristo. Pero hablando específicamente de quienes estamos reunidos aquí en esta mañana, hermanos, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. No somos el cuerpo de cualquiera, no somos un cuerpo común y corriente, no somos el cuerpo de Cristo. Tenemos una cabeza y esa cabeza se llama Jesucristo. Tenemos un jefe de este cuerpo y ese jefe se llama Jesucristo. No tenemos muchas cabezas, no tenemos muchos jefes, tenemos uno solo y ese es Jesucristo, pero el cuerpo somos tú y yo. Y luego dice lo que les pedí que subrayara, porque quiero hacer un énfasis especial en eso. Y somos miembros los unos de los otros. ¿Saben qué es lo que está diciendo ahí en la palabra? Hermano, dice que ya no te perteneces a ti. En primer lugar, le perteneces a la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo. Sí, en primer lugar. Pero en segundo lugar, le perteneces a los otros miembros. Somos miembros los unos de los otros. Los que están a mi derecha le pertenecen a los de la izquierda, los que están a la izquierda le pertenecen a los de la derecha. Cada uno nos pertenecemos unos a otros. Cada uno, hermanos, y tomémoslo en serio, tomémoslo de veras. Yo quisiera que hiciéramos por un momento conciencia, que nos detuviéramos un momento
que pensáramos en mi hermano o mi hermana que está delante o que está atrás, o a la izquierda o a la derecha. Algunos son familia, que a lo mejor es más fácil de hacerlo, otros no lo son y sea un poquito más difícil, pero no te pertenece solamente a ti mismo. Le perteneces a Cristo en primer lugar, pero en segundo lugar le perteneces a tu hermano y a tu hermana, y de la misma manera Él te pertenece a ti. Esa es la enseñanza que la palabra de Dios está dando ahí. Esa es la enseñanza que Pablo estaba tratando de que la iglesia de Roma, que estaba surgiendo en el siglo I, entendiera. Y es lo que el Espíritu Santo está tratando de que entendamos nosotros. Nos necesitamos unos a otros. Hermanos, no estoy tratando de romantizar ni de moralizar ni nada de eso. Estoy tratando de entender y de explicar lo que dice la palabra del Señor. Ser miembros los unos de los otros quiere decir que si a ti te duele algo, a mí me debe de doler. Quiere decir que si a mí me lastima algo, a ti debería de lastimarte también. Quiere decir que si hay algo que es tremendamente importante para ti, debería de ser tremendamente importante para mí también. Quiere decir que me importa lo que te pase y que a ti te debe de importar lo que a mí me pase. Quiere decir que debemos estar preocupados unos por otros. ¿Hay alguien a quien no le importe el dedo chiquito del pie izquierdo? ¿Hay alguien a quien no le importe? Y que diga, pues ese me lo puedo mochar, porque o le puedo dar un macho, le puedo dar un martillazo, porque finalmente es dedo bien chiquito y está en el pie, ni siquiera está en la mano. La verdad que no pensamos así de esa manera. ¿Qué ocurre? ¿Alguien se ha pegado en el dedo chiquito del pie izquierdo? Particularmente con un mueble, con la cama o alguna cosa así. Híjole, no quisiera uno buscar a ver quién fue el culpable, ¿verdad? Quisiera, piensas a quién le echó la culpa, y lo malo es que no le puedes echar la culpa a nadie. Yo fui el que fui ahí, batí en la pata de la cama y veo estrellitas, ¿sí? Bueno, quiero poner este ejemplo porque estoy seguro que la mayoría lo hemos experimentado. La mayoría lo hemos experimentado. Es tremendamente doloroso. Y es un miembro que bueno, no tiene mucha importancia, lo traemos ahí casi siempre cubierto por los zapatos. Bueno, hermanos, entre nosotros a lo mejor hay dedos chiquitos del pie izquierdo, a lo mejor, sí. Bueno, ese miembro nos debe de doler tanto como nos duele cuando nos golpeamos en esa parte de nuestro cuerpo. Yo estoy seguro que mi hermano Cirilo, o a lo mejor Mario, o Alejandro, a mí me ha pasado, digo porque a lo mejor ellos lo hacen más seguido que yo, que estamos clavando un clavo con el martillo y de repente pues, no le damos a la cabeza del martillo y le damos al dedo, ¿verdad? Bueno, otra vez y te van la maceta la maceta, y ya pues es mucho más pesada. A mí me ha pasado y estoy hablando de experiencias dolorosas de mi vida. Miren, vamos compartiendo mi dolor con ustedes. Es tremendamente doloroso. ¿Sí? No es cierto que nada más pues fue el dedo gordo del pie, o fue, de la mano, o fue el dedo chiquito del pie. No, todo mi organismo, todo mi cuerpo va a reaccionar en ese momento. A lo mejor hago muecas, a lo mejor ya no se me salen groserías, pero antes a lo mejor se me salió una grosería, a lo mejor hasta se me escurre una lágrima, qué sé yo, reacciona todo mi cuerpo. Amados hermanos, así debemos de reaccionar entre nosotros. Así deberíamos de reaccionar entre nosotros. Si a alguien le está doliendo algo, a mí me debe de doler de a de veras. Me tiene que importar, me tiene que preocupar, me debe de afectar, porque dice la palabra de Dios, somos miembros los unos de los otros. Somos parte los unos de los otros de ese mismo cuerpo.
y por lo tanto nos deberíamos de doler con lo que le pasa al otro, nos deberíamos de sentir todos uno solo. Y esta es una metáfora, desde luego, todas las metáforas tienen sus límites, pero la enseñanza es muy clara. En el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, los miembros se pertenecen unos a otros, se necesitan unos a otros, se aman unos a otros, se duelen los unos con los otros. Si eso no está ocurriendo en la iglesia está mal. La iglesia no está siendo iglesia. Si nosotros no nos sentimos un solo cuerpo, algo está fallando en nuestra comunidad de fe. Hermanos, la iglesia no es un club social, aunque venimos a socializar, aunque venimos a tener comunión unos con otros. La iglesia no es un club terapéutico, aunque nos podemos apoyar unos con otros. Pero la iglesia no es un grupo terapéutico, no es un grupo a donde venimos y contamos a lo mejor nuestras penas, contamos lo que está pasando, y hay alguien que es psicólogo y que nos aconseja y que nos dice qué hacer. Aunque eso también lo hagamos, la iglesia no es un grupo de terapia, no es un grupo solamente para venir a compartirnos nuestras cargas, no es solamente eso. La iglesia no es un lugar tampoco a donde se reúne un grupo de gente que canta bonito y que vienen a cantar y a exponer su voz privilegiada que tienen, aunque vengamos a cantar. No es eso la iglesia es un cuerpo vivo. Nosotros somos un cuerpo vivo, somos el cuerpo de Cristo, no somos una organización tampoco, no somos Club Rotario ni Club de Leones. Es más, no somos Vida en Abundancia en México, no somos una asociación civil, no somos una organización solamente que está muy bien organizada y funciona muy bien. Somos mucho más que eso, somos un cuerpo vivo, somos el cuerpo de Jesucristo. Voy con el tercer punto. Dentro de este cuerpo, cada miembro tiene una función. Si ustedes van nuevamente al pasaje que leímos hace un momento, de los versículos 6 al 9, del 6 al 8, perdón, habla de esto. Déjenme leerlos y les pido por favor que nos sigan con su vista. Dice en el versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nos está diciendo aquí esta porción de la palabra dos conceptos que son bien importantes para nosotros. El primero, todos los miembros tienen una función. Hermanos, aquí no hay nadie que esté de más. Así como en nuestro cuerpo no sale sobrando ningún dedo, ni ningún otro órgano, aquí entre nosotros, como cuerpo de Cristo, no hay nadie que esté de más. No hay nadie que no tenga ninguna función. Todos los miembros tienen una función, desde luego diferente uno de otro. Y en segundo lugar, y esa es otra cosa que quiero resaltar y que quisiera subrayar, esas funciones son para usarse. Aunque parezca muy obvio, yo me anoté aquí el versículo 6 en la versión de la Biblia de las Américas. Voy a leerlo como viene en la Biblia de las Américas, un poquito diferente que en Reina Valera. Y ahí dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, dice. Ya no sigue diciendo lo demás, pero dice, teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. A lo mejor suena repetitivo, pero será necesario seguirlo repitiendo hasta que el Señor venga. Todos los verdaderos creyentes en Jesucristo, cuyo corazón ha sido regenerado por el Espíritu Santo, hemos recibido dones. Todos. Si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tú tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, es que no lo has recibido.
al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y si has recibido a Jesús como tu Salvador, y si has recibido el Espíritu Santo, hermano, tú has recibido dones también. Y esos dones tienen una función, y esos dones deben de ser puestos para edificar al resto del cuerpo de Cristo. De los versículos 6 al 8, la palabra menciona 7 dones a manera de ejemplo, únicamente a manera de ejemplo. Y menciona profecía, servicio, enseñanza, exhortación, compartir, dirigir y hacer misericordia. Es una lista enunciativa, no exhaustiva. No quiere decir que solamente existen esos 7 dones. Son 7 que aquí está mencionando la palabra de Dios, que debemos de tomarlos en cuenta. Hay un don que es el don de profecía, hay un don que es el don de servicio, hay otro que es el de enseñanza, el de exhortación, el de compartir, el de dirigir. No son todos, hay muchísimos más. Pero bueno, son 7. Yo sé que el número 7 nos gusta mucho a los cristianos, pero creo que no tiene ningún significado aparte de que es esa cantidad la que se menciona en este tema. Y el siguiente versículo, aunque realmente es parte de otra sección, de la sección que va a continuar, pero yo quise tomarlo también en este mensaje, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Por qué creo que debe de formar parte de este mismo tema que estamos revisando hoy? Hermanos, porque no podemos ser miembros del cuerpo de Cristo, ni podemos usar debidamente los dones que Él nos haya dado, sin poner en práctica al mismo tiempo estas 3 condiciones: amar sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Ya voy concluyendo, hermanos. A mí me parece que la enseñanza de Romanos 12, del 3 al 9, es una enseñanza hermosa, pero debe ser también una enseñanza práctica. No sirve absolutamente de nada que nosotros la expliquemos, la entendamos, la reflexionemos, incluso que la memoricemos, si no la vivimos, si no la podemos aplicar a la vida diaria. Y debemos decidir, y es una decisión que debemos de tomar, si esta verdad vale la pena el esfuerzo de hacerla realidad, el trabajo de ponerla en práctica. Nosotros debemos decidir si esto que acabamos de escuchar el día de hoy es una verdad de la Escritura. Yo estoy convencido de que lo es, pero debemos de también considerar, tomar la decisión si vale la pena ponerla en práctica, si debemos ponerla en práctica. Es verdad que es el mismo Dios que por medio de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo forma este cuerpo y lo mantiene unido. Es cierto. Estamos aquí no solamente por una decisión propia, estamos aquí porque el Espíritu de Dios nos ha traído de alguna manera. Eso es cierto, pero también es verdad que Él nos manda a que nos esforcemos en su gracia. También es verdad que como a Josué se le dijo en algún momento en el Antiguo Testamento, a nosotros también se nos dice hoy: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amados, ser miembro de la iglesia no tiene en verdad categorías como miembro de plena comunión, o congregante, o simpatizante. Esos son conceptos que hemos hecho para organizar, pero son conceptos humanos. No hay categorías de miembro. Todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo y reconocemos y profesamos a Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro Salvador y Señor, hemos pasado a formar parte del cuerpo de Cristo. Hacer un miembro del cuerpo de Cristo es algo que el Espíritu Santo hizo en ti, pero ahora que ya lo eres, debes aprender a vivir como miembro vivo de ese cuerpo. Hacernos miembros del cuerpo de Cristo, hermanos,
No es algo que nosotros hagamos por nosotros mismos, no es ni siquiera una decisión que nosotros tomamos. Hay mucha diferencia en cuando yo decido hacerme miembro, no sé, del Club Rotario, por decir algo, o del Club de Leones. Porque yo decidí ir porque me gusta, porque me convenía, y decidí hacerme parte de ese club. Ser parte del cuerpo de Cristo no es una decisión que tú tomaste. Es algo que el Señor hizo en ti. Es algo que Dios, en su soberanía, en su misericordia, hizo para ti. Hizo porque te ama. Hizo porque quiere que tú vivas una vida junto con Él. Que tú vivas una vida en Él. Pero no podemos vivir en Cristo sin vivir en el cuerpo de Cristo. No hay forma de vivir en Cristo si no vivimos en el cuerpo de Cristo. Y vivir en el cuerpo de Cristo es ser miembros los unos de los otros. Debes identificar, hermana, hermano, con la dirección del Espíritu Santo, cuáles son las funciones o dones que Él te ha dado y debes usarlo en el servicio de los otros miembros. Pero sobre todo, debes tener el valor de amar a todos esos miembros que son diferentes de ti, sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno en esa relación armónica con los otros miembros del pueblo. Entiendo que este es un mandato de la palabra de Dios, que es un mandato de quien es jefe y señor de la iglesia, quien es la cabeza de ese cuerpo, y estoy convencido de que esos mandatos suyos tienen un sentido. Son para que nosotros los vivamos, los obedezcamos, nos esforcemos en vivirlos. Y si ser parte del cuerpo de Cristo implica que yo debo hacerme miembro de todos los demás, debo estar dispuesto a hacerlo. Debo estar dispuesto a lo mejor a pagar el costo que tenga que pagar para hacerlo, sabiendo que es un mandamiento de mi Señor, que mi Señor me ama más de lo que cualquier otro me pudiera amar, y que todo lo que Él ha dispuesto para nuestra vida es para nuestro bien, es para nuestra bendición, y no solamente de la nuestra, sino también de aquellos que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos ayude para que esta palabra suya quede sembrada en nuestros corazones y que la comencemos a vivir o seguirla viviendo a partir del día de hoy. Oremos, hermanos. Padre, gracias nuevamente por esta palabra, Señor. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia, en tu gracia, nos has hecho partes de tu pueblo. Gracias porque nos permites ser miembros los unos de los otros. Gracias, Señor, porque a pesar de que no lo entendemos ni fácilmente ni claramente, sin embargo, tú sigues teniendo paciencia con nosotros, Señor, y tu Santo Espíritu sigue trabajando en nuestro corazón para darnos el entendimiento. Ayúdanos simplemente para que nos amemos. Ayúdanos simplemente, Señor, para que lloremos con el que llora, para que nos gocemos con el que se goza, Señor, para caminar todos juntos en armonía como tú quieres que caminemos. Gracias, bendito Dios, por lo que tú estás haciendo en esta tarde. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.